En este episodio de Finanzas para Millennials hablaremos sobre una de las decisiones más importantes que debe tomar un emprendedor al comenzar su negocio. ¿Ser autónomo o montar una empresa? Analizaremos los costes y beneficios de cada opción, a partir de qué facturaciones merece la pena y alternativas para facturación. Finanzas para Millennials, en el debate. En primer lugar, debemos tener claro qué significa ser autónomo y montar una empresa. Cuando una persona se da de alta como autónomo, se convierte en una persona física que ejerce una actividad económica por cuenta propia y debe pagar sus impuestos y cotizaciones sociales. Por otro lado, montar una empresa implica crear una entidad jurídica independiente de la persona que la crea, con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada. La elección entre ser autónomo o montar una empresa dependerá de diversos factores como el tipo de actividad económica que se va a desarrollar, la inversión inicial necesaria y la previsión de ingresos y gastos, entre otros. En general, montar una empresa suele ser bastante más costoso y complejo que ser autónomo, pero también ofrece mayores ventajas a largo plazo. A partir de qué facturaciones merece la pena ser autónomo o montar una empresa, dependerá del país en el que nos encontremos y de las condiciones fiscales y laborales que se apliquen en cada caso. En general, si los ingresos previstos son bajos, es siempre más conveniente ser autónomo, ya que las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos a pagar serán siempre menores que los que se debe de afrontar montando una empresa. Sin embargo, si se prevé un alto volumen de negocio, es más recomendable montar una empresa, ya que se pueden obtener mayores beneficios fiscales y se disfruta de una responsabilidad limitada. En cuanto a las alternativas para facturación, existen diversas opciones para emprendedores que no quieren ser autónomos ni montar una empresa, como el cooperativismo, el pago por facturación o el trabajo freelance. Estas alternativas permiten a los emprendedores desarrollar su actividad económica de forma independiente, sin estar sujetos a las obligaciones fiscales y laborales de ser autónomo o empresa. Pero cuidado con Hacienda. Y para ponernos un poquito de luz en todos estos temas, hoy contamos con Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenos, ¿cómo estáis? Pues mira, charlando un poquito sobre todos estos temas de economía para millennials, en este caso estamos hablando de, soy una persona que soy un emprendedor, quiero comenzar un negocio. De primeras, a bote pronto, ¿qué sería mejor? ¿Montar una empresa o ser autónomo? Porque claro, a todos nos viene a la cabeza siempre el tema de ser autónomo de primeras. ¿Esto es así? ¿Es lo que mejor compensa de primeras? O, bueno, cuéntanos un poquito tu idea. Bueno, yo creo, y por experiencia propia, ¿no? En mis propias carnes, yo empecé en su día con 19 años, empecé siendo autónomo, me di de alta como autónomo. Al final, para que todo el mundo lo entienda, autónomos somos todos. Es decir, los 3.280.000 empresas que hay en España, todos cotizamos por el RETA, ¿no? O sea, el empresario que está al frente de esa sociedad limitada o de esa empresa cotiza por ese régimen, ¿no? Por el régimen de autónomos. Y yo cuando empecé, como decía, sí es cierto que me di de alta como autónomo y facturaba por mis trabajos iniciales, incluso con algún trabajador, seguía en ese régimen. Bueno, sí es cierto que está el régimen de módulos dentro y la estimación directa, que es tanto facturas, tanto pagas, y el régimen de módulos ha quedado muy reducido al final en ciertas profesiones, pues el transporte, y con mucho límite de facturación anual, es decir, pero que viene muy bien a nivel impositivo, es decir, porque tú pagas un fijo siempre y cuando no te salgas de ciertos baremos y de ciertas facturaciones anuales. Si estás en el sector transporte, por ejemplo, pues más allá, si no ganas más de 50.000 euros, te interesa estar como autónomo en módulos.
¿vale? Que es un tipo de régimen fiscal. Y sí es cierto que, hombre, depende del proyecto. Es decir, si va a ser una startup, por ejemplo, como las que estamos viendo, que ya nace, bueno, pues que necesita de cierta financiación, de fondos de inversión, de cierta estabilidad, pues igual es importante, incluso si hay más de un socio, va a ser prácticamente obligatorio que cree una sociedad limitada, es decir, que cree una empresa, ¿no? Pero si es algo, pues una profesión liberal o si estás empezando una empresa de nuevas tecnologías, de las tecnologías en general, pues es mejor que empiecen como autónomos, ¿no? Como autónomos y facturando, pues bien por estimación directa, como decía, es decir, tanto facturo, tanto pago de impuestos, y yo creo que es la mejor fórmula. Una vez que vas creciendo, pues sí es cierto que el propio, si va creciendo tu negocio que acabas de crear, vas contratando personal, vas adquiriendo una serie de volumen, pues te va a llevar indudablemente a crear una sociedad limitada, porque, bueno, pues te van a exigir también ciertos certificados de calidad, y entonces ya vas a tener que profesionalizar un poco más esa semilla, ¿no?, que tú has creado y que ahora sois más. Claro. Vamos, porque entonces podemos decir que depende de varios factores. En este caso, por lo que estás contando, Fermín, es el tipo de actividad económica que se va a desarrollar, bueno, y la inversión inicial necesaria, ¿no? En este caso, si no hace falta apenas inversión inicial, lo mejor es hacernos autónomos. Si hace falta algo más de inversión, en este caso es montar una empresa, porque además... espero que no lo aclares. Montar una empresa también a largo plazo ofrece ventajas fiscales. Sí, aunque en España nos quejamos mucho y sobre todo los jóvenes empresarios demandamos que que haya muchas más rebajas fiscales y no tantos impuestos como nos tienen acostumbrados en este país a meternos a las empresas. De hecho, esta semana ha sido clave también, ¿no?, por el tema de la reforma de las pensiones, que grava mucho la carga impositiva a las empresas y por una serie de subidas impositivas que hemos tenido a lo largo de estos meses. Pero dicho esto, sí es cierto que bueno, en el primer año, por ejemplo, tienes dentro del impuesto de sociedades y los beneficios. En el caso de crear una sociedad limitada, pues tienes ciertas exenciones. Hasta el cuarto año puedes incluso pues fraccionar ese impuesto del 25% que pagamos las empresas por los beneficios, y hay una serie. Y luego, aparte, cuando te das de alta de autónomo por primera vez, cuando inicias tu primera vez la actividad, pues tienes una tarifa plana de 80 euros, ¿no?, que luego se va a ir incrementando a partir del segundo año a 180, y después ya del tercer año es cuando ya se estabiliza y se paga esa razón de, bueno, ahí puedes elegir tú la cuota, sí, a razón de lo que quieras también, bueno, pues cotizar el día de mañana para la pensión, ¿no? Claro, que te quede una pensión más alta o más baja en este caso. Eso es. Vale, una de las dudas que nos han preguntado es tipo de responsabilidades que se tienen por tener una empresa o por ser autónomo. A mucha gente el hecho de montar una empresa por el tema de la responsabilidad que esto genera le da muchísimo miedo. ¿Nos puedes aclarar un poquito esto? De hecho, claro, aquí es una diferencia muy importante, porque cuando uno es autónomo, uno responde con su patrimonio personal. Efectivamente. Siempre. O sea, no hay, es decir, te metes en algún lío o tienes alguna deuda o tienes algún problema, vas a responder. Hay seguros, evidentemente, pero por regla general vas a responder tú como persona física, porque no hay nadie más. Es decir, estás en un régimen en el que tú eres tu jefe y tu trabajador, tú lo eres todo, ¿no? Tú eres al final el que hace todo. En el caso de las sociedades limitadas, hay que recordar que se llaman, coloquialmente la llamamos sociedad limitada, de todo el mundo conoce lo que es, pero se llama sociedad de responsabilidad limitada. Esa es su nomenclatura real, ¿no? Sí, correcto. Y por eso dice de responsabilidad, es decir, los administradores tenemos una responsabilidad limitada ante cualquier problema que pueda ocurrir. Es decir, la empresa va a la quiebra, cierra o tiene deudas. Bueno, pues ahí se estudia si va a concurso, si se va a concurso. El administrador, si ha administrado
realmente, que eso es lo que se ve en el concurso, se ha administrado los bienes lo mejor posible, pero le ha sobrevenido pues una crisis económica, le ha sobrevenido cualquier problema externo a su gestión, es decir, no ha sido culpable de la gestión de la empresa o de las pérdidas que haya tenido la empresa. El administrador, en ese caso, si se demuestra que no ha sido culpable, pues no tiene problema, no se va contra él. Es decir, se va contra la empresa, contra la sociedad de responsabilidad limitada, contra la sociedad limitada, y siempre y cuando la sociedad pues tenga bienes o tenga activos o tenga unidades productivas en las que los acreedores puedan de alguna forma cobrar, y ahí pues está la figura del administrador concursal, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que está muy, muy interesante esto que nos has contado, Fermín. Y ya por último, te quería hacer una pregunta también, porque en cuanto a las alternativas para la facturación, hemos visto que existen diversas opciones para emprendedores que no quieren ser autónomos ni montar una empresa, como es, por ejemplo, el cooperativismo. Aunque está visto por los últimos años y todo lo que ha pasado en todo este mundo, es que no es muy estable, porque enseguida, tenemos un caso que yo creo que nos viene todos a la mente, que salía en medios de comunicación, que estaba muchísima gente metida ahí dentro, cerró y se ha ido directamente contra los cooperativistas, que ha ido Hacienda contra los cooperativistas que estaban dentro. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves este mundo del cooperativismo en cuanto a no me quiero hacer autónomo, no quiero montar una empresa, pero sí que quiero facturar? Bueno, yo realmente el mundo cooperativo lo conozco bien por el caso de una gran cadena de supermercados que es española, que todos conocemos, ¿no? Que es una cooperativa. Y hay otros casos, ¿no? En el sur de España hay mucha cooperativa también con el sector de la oliva y del aceite de oliva. Yo es cierto que es un modelo que está muy testado en España y que muchos llevan más de 40 años, y es un modelo que no me desagrada. Es decir, es un modelo en el que yo creo que bien estructurado, tienes que montar una junta de cooperativistas, hay un consejo asesor, hay un consejo delegado. Si se crea bien, yo, por lo que he vivido también en mis propias carnes, es un modelo en el que bien estructurado y bien montado legalmente, no tienes mayor problema. Es decir, sí es cierto que tienes responsabilidad como cooperativista, como socio cooperativista en ciertas cosas, pero que en principio no es un modelo que a mí me desagrada. Pues yo, Fermín, me refería, me imagino que lo sabes, al caso Factu, que ocurrió hace un par de años, sí, en el que Oval, de repente llegó a Hacienda, metió mano, lo disolvió y fue directamente contra los cooperativistas, directamente contra ellos. Por eso, por lo que me refiero, yo creo que a partir de ese caso, que yo creo que fue el más sonado mediáticamente, hubo muchísima gente que sobre todo freelance, que utilizaban esa plataforma para hacer sus facturaciones, y que ahí se vieron directamente desamparados completamente. Claro, por eso digo que es importante que en el marco legal y que todo el mundo, que la información fluya, que estén representados todos los cooperativistas, bien representados en los consejos. Hablo de cooperativas ya importantes, no de 100 personas. Sí, ¿no? Estamos hablando de bien montadas, y eso es importante, que sobre todo haya información y que a todo el mundo le llegue y demás. Hay esos riesgos, pero que esos riesgos los tenemos en todas las empresas. Pero sí es cierto que en aquel caso, en mi opinión, yo creo que se dieron muchas derivadas y que se podrían haber corregido. Pues Fermín Albadalejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, ha sido un placer tenerte con nosotros en Finanzas para Millennials. Muchísimas gracias por darnos tu imagen, tus consejos. Igualmente, gracias a vosotros. En definitiva, ser autónomo o montar una empresa dependerá de varios factores, como el tipo de actividad económica que se vaya a desarrollar, la inversión inicial necesaria, la previsión de ingresos y gastos, entre otros. Existen alternativas para facturación para aquellos emprendedores que no quieren ser autónomos ni montar una empresa. Como siempre, ya sabes que aquí te espero la semana que viene en el debate en Finanzas para Millennials. Soy Dani Vara. Adiós.